hice unas lecturas del fetichismo de la mercancía de dos autores, bueno, tres autores en esta semana, todos ellos relacionados a la crítica práctica, este grupo de Juan Íñigo Carrera en Argentina, bueno, el argentino. Entonces, hay un artículo en el que menciona algo interesante de que estábamos hablando la vez pasada y nosotros ahí se nos pasó un ejemplo quizás, o hicimos un ejemplo, pero no queríamos reducir al fetichismo a eso, al ejemplo del que las hola, personas... ¿Me escucharon? No se escucha. O sea, se me corta a mitad de camino. Mi voz se escucha bien, a no ser que tenga problemas de internet o algo así. Sí, más bien Juan, ¿me escuchas? Sí, te oyes perfectamente. Más bien es del equipo de este compañero. Ah, ok. Ahí Continúo entonces. dice que tiene algo personal, que tiene un inconveniente personal. Continúo entonces. Adelante. Ok, voy. Inicio de nuevo. Ok, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el fetichismo de la mercancía. La vez pasada comentamos algunos elementos del texto, leímos algunos fragmentos y yo quería hacer como que una especie de introducción al tema en base a lo que leí. Esto es un artículo que se llama El fetichismo de la mercancía, como que una explicación de Guido Astarosta, donde a mí me pareció prudente hacer este balance, donde él señala a los que han tratado de interpretar, en este caso, el fetichismo de la mercancía. Por ejemplo, algunos han dicho que el fetichismo es igual a una falsa conciencia, y eso ha sido muy difundido dentro de algunas corrientes marxistas y no marxistas. Otra corriente es la de Althusser, que rechaza el fetichismo de la mercancía, al menos en algún punto lo rechaza, y le llama influencia hegeliana del joven Marx. Althusser, como ustedes saben, no, él menciona que no leyó el Capital de Marx completo y que recomendaba no leer el capítulo primero. Entonces, luego parece como que cambia de opinión según este artículo que leí, pero bueno, no tenemos, al menos yo no tengo los elementos para hablar del planteamiento de Althusser respecto al fetichismo de la mercancía. Y bueno, hay otro punto donde dice que algunos lo han tratado, al fetichismo, lo toman como una falsa concepción que vela el sistema de relaciones capitalistas como una relación entre cosas. Otros, como George Lukács, que es el que escribe Historia y Conciencia y Clase, lo asumen como fetichismo, como cosificación, que es lo que estábamos mencionando la vez pasada. Otros de la corriente del marxismo humanista lo toman como fetichismo, como enajenación, entre ellos Erich Fromm, más que nada los de las corrientes del psicoanálisis, cercanas al marxismo, pero también al psicoanálisis, y otros de más cercanos en el tiempo toman el fetichismo como valor, que los seres humanos son reducidos a sus personificaciones. Estas son como que a grandes rasgos todas las interpretaciones del fetichismo de la mercancía de esta parte del texto de Marx que se han hecho. A grandes rasgos, obviamente, habrá otras, y quería mencionarlas porque luego podemos como que nos vamos a encontrar con diferentes textos
que hablen al respecto. Entonces, lo que nos va planteando, al menos dentro del análisis que hice, es que hay una conciencia de los productores de mercancías. Marx en este apartado ya toma en cuenta. Es como si se tuviese o sea, no sé si es a mí solamente, pero hubo un silencio y volvió, apareció tu voz. No sé si es que haya problemas de conexión o soy yo como receptor. No, Steven, fue tu caso solamente. Se escuchó bien lo que estaba diciendo. Ok. De todos modos, va a quedar grabado y ahorita lo vuelvo a comentar. A ver, entonces estábamos planteando este tema porque me parece muy, muy importante, muy retomar lo que ha dicho Lukács, cómo lo he entendido. Yo apenas me leí Historia y Conciencia de Clase a inicios de este año. Bueno, lo inicié el año pasado y lo terminé creo que en febrero o marzo por ahí. Y obviamente hay críticas a Lukács en cuanto a la interpretación que hace, etcétera. Obviamente le da más peso o valor a la cuestión de la conciencia por eso se llama conciencia de clase, y de la acción política, ¿no? En cierta forma. Eso es lo que plantea. Pero Marx en este caso, según lo que dicen estos autores, está hablando de la conciencia de los productores de mercancías. Y hace el desarrollo, ellos van haciendo un desarrollo en el que se enfrentan, por ejemplo, dicen el capítulo 1 y 2 plantea el trabajo como el contenido del valor. En el capítulo 3, bueno, aquí debe ser apartado 3, la forma del valor. Y ya cuando llega al apartado del fetichismo de la mercancía, nos dice que es el modo concreto mediante el contenido que existe bajo, a ver, aquí no sé qué puse aquí, es donde el contenido se objetiva y exterioriza en la mercancía. Luego yo hice algunas anotaciones donde, según estos autores, Marx tiene dos definiciones, una como fetichismo y otra carácter fetichista. Eso es lo que ellos estaban planteando, y si nosotros leemos el texto, sí plantea esta parte en la que dice que la mercancía tiene un carácter fetichista, y luego dice, yo le llamo fetichismo a esto. Esto fue lo que leímos. Entonces, según estos autores, el carácter fetichista se refiere a la mercancía y el fetichismo se refiere a los productores de mercancías. Claro, a lo mejor pueden decir es un juego de palabras, pero luego vamos a ver si realmente es un juego de palabras. Marx en este capítulo ya asume un rol de la conciencia en las relaciones mercantiles. Y como nosotros leímos y les mandé que para mí lo fundamental es que se produce de manera privada e independiente, el trabajo privado. Entonces, dice, ya lo que está en juego no es solamente cómo asignamos el trabajo. Antes lo asignábamos de manera directamente personal, sino que ahora esta sociedad no tiene forma de asignar el trabajo. ¿Por qué? Porque se realiza de manera privada e independiente. Estamos a ciegas, no sabemos qué producir, cuánto producir, etcétera, etcétera. Ese es el planteamiento. Entonces, no se puede reconocer el carácter social de su propio trabajo. Y nos dice, en vez de reconocer directamente el carácter social de su propio trabajo, la utilidad para la sociedad, busca la utilidad de su producto para otros. Lo que habíamos planteado de la necesidad solvente,
de que ya no es solamente la producción de valores de uso, sino que dentro de este modo de producción capitalista, pues ya no solamente es producir valores de uso, sino que ya es producir valores de uso, pero que tengan que satisfacer o satisfagan las necesidades solventes, quien pueda pagarlo. Entonces, dentro de ese aspecto, ya Marx lo que entiende, o al menos yo como lo estoy entendiendo, es que la mercancía se convierte en nuestra conciencia. Marx hace, y estos autores que les mencioné al principio, ellos ven como la mercancía se vuelve nuestra relación social y que el capital de Marx trata de la conciencia de los productores de mercancías. ¿Qué entendemos por conciencia? Obviamente conciencia nosotros no la entendemos como algo que normalmente se dice, ¿no? Eres consciente y cosas externas a uno, no. Sino la conciencia es la potencia específica del trabajo humano. Esa es la conciencia, es la organización del trabajo social. ¿Cómo vamos a organizar ese trabajo social? Entonces, obviamente, necesitamos en esta sociedad, en este modo de producción, llegar a la forma mercancía, porque se supone que no sabemos cómo relacionarnos, entonces tiene que surgir el valor, es lo que plantea Marx, lo que hemos visto en los apartados anteriores de la forma valor, y esa mercancía ocupa el lugar de la conciencia en la organización del trabajo social. Entonces, yo ahí lo dejo como introducción. Es la forma que tiene el productor privado de enfrentarse a su producto. Esa es la forma mercancía y está regida por una forma de conciencia llamada por Marx fetichismo. Para mí, el hecho de que estemos produciendo mercancías, la mercancía ya nace o es inherente el fetichismo a la mercancía. Así lo entiendo yo. Entonces, con eso cierro y ya podemos pasar a la lectura o comentarios, como ustedes gusten. Adelante. Yo pienso que debemos hacer ya que este es el capítulo final de la primera parte del libro, hacer un par de detenernos un poco e incluso insistir en una segunda sesión. Somos los que participamos, por lo general somos un puñado, 5, 6, entonces cuando falta uno, siempre queda esa sensación de que la mano se quedó sin un dedo. Entonces, como para hacer justicia a los que usualmente vienen, el señor, que a menudo no recuerdo su nombre, él creo que aparece como Zurdiño, y al compañero Víctor. Entonces, de pronto, como para que ellos no se pierdan de la oportunidad de participar en directo de las sesiones. Ahora bien, si fui lo suficientemente atento, Antonio, tú has expuesto las posibilidades de interpretar el fetichismo de la mercancía y has tomado partido, al parecer, o sea, en mi opinión, por la posición que dice que el carácter fetichista de las mercancías es de algún modo necesario. Y creo que eso es un punto que hay que exagerar, porque este último capítulo, de manera retrospectiva, puede incluso servir como una crítica a lo que ya estaba diciendo Marx. ¿En qué sentido? Fíjense que la tesis, quisiera dar aquí una especie de directriz que utilizo yo como método de lectura, y es que aquí la tesis es que la mercancía y su análisis por extensión dan lugar a una especie de metafísica de la mercancía. Ya la hemos visto.
la inversión, la relación entre el valor relativo, el valor equivalente, que uno ocupa una forma, que el otro se pone. En fin, parecen relaciones entre cosas. Y aquí es donde radica el fetichismo. No olvidemos que en tiempos de Marx, la palabra fetichismo era una forma de hablar de animismo, de que las cosas tenían almas. O sea, ese fluvio, esas aguas sucias de la lectura de Aristóteles, de que habían almas en las cosas. Por eso Marx de hecho habla de las mesas, de que en China se pusieron a bailar y todo eso. Entonces fetichismo es darle vida a las cosas, en cierto sentido es concebirlas como vivas y que tienen un ánima, un alma. De modo que la cuestión del fetichismo, obviamente no fetichismo en sentido moderno, que ya todos sabemos a qué se refiere y que siempre apunta a alguna degeneración psíquica o sexual. Ahí fetichismo consiste en el movimiento de las cosas inertes. De modo que de manera retrospectiva es como si Marx dijera, bueno, yo de algún modo he caído víctima en mi análisis del fetichismo, porque no estoy hablando de productores, sino que estoy analizando la mercancía en medio de unas relaciones vivas. Y uno puede sentirse un poco decepcionado de leer de que la mercancía es una relación entre personas, que en realidad la mercancía no tiene vida. Y decir, bueno, entonces ¿para qué leí el primer capítulo? ¿Para qué leí todo ese análisis del valor? Pero el punto es que, como ha dicho, no con mucho detenimiento Antonio, es que esta es una apariencia necesaria. Y es necesaria en la medida en que ese es el modo de aparecer. Marx, como yo insistí en la sesión pasada, en que el fetiche de la mercancía no oculta en sentido estricto, como cuando yo escondo algo. Por eso invocamos los conceptos filosóficos de apariencia y de esencia. Y hablamos de su actualización filosófica, de la regla hegeliana de que la esencia debe aparecer. Y yo insinué que Marx cumple a cabalidad esta regla, lo esencial aparece, porque en alguna parte él dice, y es que le presenta a los productores la mercancía su propio carácter social, bajo la forma de cosas, pero se lo presenta. Un segundo. De modo que queda aquí en juego una cuestión, y es la cuestión de que la mercancía, si bien el análisis nos revela que tiene unas relaciones con otras mercancías, de bienes, forma dinero, hay un movimiento inmanente en la cosa misma. El análisis directo de la forma nos demuestra que esconde trabajo humano, por otro lado. Entonces hay aquí una especie de sobredeterminación del trabajo, porque este capítulo afecta directamente a la concepción del trabajo humano. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero con esto? ¿Y en qué quiero insistir? Y también poner a discusión. En que si el trabajo humano que produce mercancías termina, como tú dijiste, invocando a Lukács, cosificándose, volviéndose una cosa viva, indiferente del sujeto que la produce, es porque de algún modo en el trabajo hay algo perdido, hay algo fisurado. El trabajo se ha convertido mejor dicho, el trabajo necesita volver a relacionarse con otros trabajos a través de las mercancías. Entonces ya no se vuelve una relación, no es que las mercancías encubran las relaciones humanas, las oculten, sino que llega un momento en la historia humana en que el trabajo ya no puede aparecer, ya no puede, ya las relaciones directas en el trabajo ya no son posibles. Veámoslo de ese modo radical, es mi invitación.
Solamente es una directriz de lectura, no es ninguna conclusión ontológica. Pero el punto es que si hay un fetichismo de la mercancía, su reverso es el carácter abstracto del trabajo. Es porque hay un trabajo abstracto que no se puede presentar en la realidad, que no lo podemos encontrar y decir, este es el trabajo abstracto. Esa imposibilidad de que ese trabajo abstracto aparezca en singular y que y que en Proudhon, por ejemplo, que emprendió una tarea de sacar a la luz ese trabajo y decir, no, que es que hay que cambiar el dinero por cupones de trabajo y cosas así, horas, hombre, decir, mi mercancía vale tantas horas, la tuya vale tanto. De algún modo, este trabajo ya no puede ser la medida del intercambio y necesita de la cosa para expresarse. Así que por eso hice énfasis en esa parte de tu comentario, en que decías que entonces es una apariencia necesaria el fetichismo de la mercancía. Y lo es, en mi opinión, y esperemos que la lectura nos aclare este punto, y es porque ya el trabajo ya no puede ser la medida del intercambio. Necesita la mediación de la cosa, para decirlo en términos hegelianos. ¿Alguien más? No sé si alguien tiene alguna opinión. Yo en algún punto, o más bien haciendo un contrapunto a lo que planteas en términos no generales, pero dices, hay una parte en la que dices, el trabajo hay algo perdido. Ahí yo pienso, o es mi interpretación, que se asume como que el trabajo no estaba enajenado antes y ahora sí está enajenado. No sé si ese es tu planteamiento, o estoy en lo incorrecto de cómo lo entendí. No, de hecho, Yo lo que comprendí es que la relación entre trabajo y mercancía era más palpable antes que ahora. Entonces siento que la relación entre trabajo y mercancía en los tiempos de Marx era directa. Ahora ya no es tan directa y hay mucha mediación. No sé si estaré en lo correcto. y es que de hecho eso es lo que Marx dice, que antes había el trabajo social, porque eso es una categoría que ha estado ahí oculta y que él no ha expuesto con toda claridad, que es la cuestión de que el trabajo tiene un lado social, y eso es un presupuesto de Marx, y de Marx lo mantiene ahí. El trabajo tiene un carácter social. Entonces, que el carácter social del trabajo no necesitaba ser velado en las relaciones feudales, por ejemplo. Más adelante él va a hablar de eso, ese es el punto. Pero quiero detenerme en un hecho, y es que Antonio ha señalado una categoría como, por ejemplo, alienación y la posibilidad de que el trabajo no estuviese alienado antes. Si bien a eso no era lo que yo quería apuntar, pero a mi parecer es legítimo el comentario, y de hecho es hasta una forma mucho mejor de plantearlo, pues comparado, como dijo Antonio, como subrayó Antonio, que yo dije que el trabajo perdía algo. Eso suena asquerosamente romántico, eso no es nada teórico. Entonces la cosa es, ¿por qué el trabajo ya no puede aparecerse directamente? Muy parecido a la cuestión que formuló muy al comienzo Antonio, de por qué los valores de uso aparecían como valores de cambio. Aquí la pregunta sería, ¿por qué el trabajo debe adoptar la forma de mercancía, de cosa? ¿Por qué tiene que haber un fetichismo de la mercancía y no más bien que nosotros en la mercancía veamos directamente las relaciones sociales? Esta es una pregunta simple que Marx va a solucionar a medida que va marchando el párrafo. Pero en estas cosas simples hay que detenernos para extraer la riqueza de lo que de pronto en la mente de Marx era algo sencillo, porque eso pasa. De modo que me parece que esa cuestión de que el trabajo adopta la forma, o por lo menos sus relaciones con los demás miembros de la sociedad, los otros trabajos privados y autónomos, esta debe adoptar entonces la forma de cosas.
para que el trabajo siga comunicándose. Yo dije la palabra que en mi opinión es la que apunta a eso, y la palabra mediación, la categoría en que tanto insistía Hegel. Pero no sé si cómo lo vean los demás compañeros, porque vean, en lo que yo también insistí en la sesión pasada es que aquí está gran parte del núcleo de la teoría de la ideología de Marx. Aquí está lo que Marx, a lo que incluso hay autores que dicen que este es el eje de la concepción de la sociedad de Marx. No sé qué tan legítimo sea eso, pero hay que asumir que tiene cierta fuerza, que tiene cierta importancia. Tanto que hasta la escuela de psicoanálisis lacaniana ha dicho que Marx en este capítulo descubre el síntoma, se adelanta a la doctrina psicoanalítica del síntoma, porque tiene el mismo tratamiento que tiene Freud respecto de los sueños, lo tiene Marx con la mercancía. Porque fíjense en algo, en el muy comienzo del fetichismo de la mercancía, Marx señala que el valor, la cantidad de trabajo que se encarna en la mercancía, en realidad no es misterioso. Él dice, eso no tiene nada de misterioso. La forma mercancía que envuelve el contenido de la forma mercancía, que es el valor trabajo que está en ella inscrito, impreso, objetivado, llámese como sea, eso no es ningún misterio. Porque al hombre en otras sociedades le interesó saber cuánto tiempo de trabajo gastaba en sus propias mercancías. De modo que se está, en cierto sentido, derribando una puerta abierta. Marx lo dice, ¿cómo lo dice Marx? Marx lo dice hasta más. En todos los tipos de necesidades necesariamente hubo de interesar al hombre el tiempo de trabajo que insume la producción de los medios de subsistencia, aunque ese interés no fuera uniforme en los diversos estadios del desarrollo. De modo que la cuestión del trabajo en cuanto valor, o mejor dicho, en cuanto contenido de la forma mercantil, no es el misterio es la forma misma. El misterio es saber por qué tiene que adoptar esa forma el trabajo. Creo que me estoy extendiendo demasiado, no sé si alguien más quiere añadir algo, o no sé cómo procedemos, Sí, Antonio. sí, esta cuestión, mira, creo que Marx, para empezar, ¿no? Cuando Marx nos dice que está haciendo un análisis de una sociedad capitalista y en especial en una sola sociedad, que es la de Inglaterra, ¿sí? Entonces, en otras sociedades, por ejemplo en China, eh, no sé, en Alemania apenas está surgiendo esta cuestión del capitalismo. Pero si analizamos lo que nos dice Marx, creo que nos dice Marx que lo que está pasando en esta sociedad es que ya los valores de uso ya no son tan importantes, hasta cierto aspecto, sino que esta sociedad capitalista se está desarrollando en el sentido de que se debe de producir por producir, ¿sí? O sea, si ahorita una familia solamente necesita 5 pares de zapatos para cubrir las necesidades de la familia, el capitalismo nos dice que tiene que consumir más de 5 pares de zapatos, ¿no? Entonces, creo que Marx está siendo visionario en el aspecto de que ve cómo se está desarrollando la sociedad en el sentido de que esta sociedad se está basando no en los valores de uso, pero sí en una forma de apariencia de las mercancías. Le está dando más apariencia a las mercancías para que se puedan seguir consumiendo y poder seguir produciendo en todos sus aspectos, ¿sí? Que después Marx lo explicará que esto es lo que se deriva de las crisis, ¿no? Que tanto producen que no se puede, que ya no hay consumidores para eso, ¿no? Entonces de ahí derivan las crisis, ¿no? Digo, eso es parte de los factores de las crisis. Entonces, creo yo que este aspecto del fetichismo de la mercancía va derivado en eso, de cómo nosotros, en esta sociedad capitalista,
¿sí? Ya ahora, actualmente hablando, porque ya en todo el mundo hay capitalismo. Por ejemplo, nosotros aquí en México compramos mercancías desde China, ¿no? Y a muy buen precio o lo que sea. Y hay cosas que realmente no necesitamos, ¿sí? Hay cosas que nosotros los valorizamos por el simplemente aspecto de que en la publicidad nos engañaron y nos dijeron que esto lo necesitábamos, ¿no? Aquí antes había comerciales, bueno, hace un tiempo que decían, ¿no? Salía en la tele, ¿no? Decía, salió este artículo, cómpralo ya, ¿no? Porque se acaban, ¿no? Entonces, todo este tipo de mercadotecnia nos va enseñando a estar compre, compre y compre, ¿no? Y caemos en esta cuestión del consumismo. Creo que por ahí va la cosa, la cuestión del fetichismo de la mercancía, ¿sí? Cómo nosotros valorizamos al producto no por su valor de uso, sino por la mediación de las propias relaciones sociales de producción, porque estas relaciones sociales son las que están creando estas condiciones de consumismo, ¿sí? Y Marx ya lo veía crearse en esos aspectos de Inglaterra, ¿sí? Cuando todavía no estaba totalmente globalizado el capitalismo, cuando unas partes todavía ya podemos hablar de feudalismo, ¿no? Rusia todavía era feudalista, ¿no? Entonces, este aspecto del fetichismo yo pienso que va enraizado a determinar el futurismo, ¿no? Del propio capitalismo, de cómo Marx lo va explicando, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa. Yo, yo estoy en absoluto acuerdo contigo, Juan, cuando dices que de algún modo la producción de mercancías no está muy interesada en producir valores de uso. Yo en el grupo subí, cuando Antonio subió una especie de borrador con unas cuestiones, yo subí una respuesta provisional. Y ahí mi tesis, en la que he venido insistiendo también, es que una forma de leer este asunto es asumir que la producción mercantil no es en estricto de valores de uso, no es que se produzcan valores de uso. Si bien el valor de uso es una condición indispensable para la producción de mercancías, y Marx insiste en eso. Marx dice, si la cosa es inútil, no se produce. No, perdón, no tiene valor. Pero aquí podemos empezar a perfilar lo que a grandes rasgos es el problema del orden entre la oferta y la demanda. Es decir, si las ofertas engendran demandas o las demandas engendran ofertas. Y uno ahí, cuando va leyendo a Marx, en muchos puntos uno tiene la sensación de que Marx en efecto es partidario de la idea de que es la oferta la que genera la demanda. Y en otros lugares, él, por ejemplo, cuando critica a Proudhon, dice, Proudhon es un tonto, ¿cómo se le ocurre que va a hacer abstracción de la demanda? Va a decir que es que la demanda no existe, que una cosa es solicitada, pero porque sí, no, y haciendo abstracción de los que la solicitan, de la relación que tiene la cantidad del producto solicitado y la cantidad de los solicitantes. Entonces aquí nos preguntaríamos, naturalmente la economía moderna afirma dogmáticamente que las demandas son las que crean ofertas, que primero hay unas necesidades del consumidor y después surge el mercado porque para ellos el mercado es una especie de subsanador de la experiencia humana. Entonces lo que en otrora eran problemas individuales, hoy para el mercado son soluciones. El mercado ve un problema de salud y lo corrige, encuentra forma. Por eso es que ellos alaban tanto el mecanismo mercantil. Los liberales, sienten que el mercado es la cosa más funcional del mundo, porque ellos están convencidos de que el mercado surge luego de las demandas, que primero están los individuos demandando y el mercado aparece a solucionar sus demandas. Pero lo que sí es cierto es que la gran masa de productos que se producen a diario
no se producen con orientación a satisfacer necesidades, sino solamente asumiendo que hay una necesidad, ellos lanzan al mercado el producto. Ellos no se... Dudo mucho que el productor de mercancías se detenga a pensar a cuántas personas les va a arreglar la vida el producto que está haciendo en cuestión. Lo que se pregunta es cuántos estúpidos me lo van a comprar. No sé. Creo que hay una parte que creo que estás omitiendo. Por ejemplo, el propio mercado crea sus propias condiciones para poder, digamos, subsistir, ¿no? Vuelvo a repetir, o sea, ¿cómo yo es posible que ahorita esté comprando un artículo que venga directamente desde China? ¿Sí? Entonces, se tiene que crear mercado para esto. Y para que yo me entere de que existe este producto, ¿sí? El producto X, tiene que haber una forma de información, ¿sí? Y crear una idea, una conciencia de que este producto es mejor que el que se está produciendo aquí en México. Esa es la idea. Sin embargo, en cuestiones, digamos, económicos, afectaría la economía de nuestro país, ¿sí? El caso, por ejemplo, de los zapatos, ¿no? O sea, hace poco se le dijo Sheinbaum que iba a cobrar un impuesto a todo zapato extranjero, ¿no? Un gran impuesto, ¿no? Entonces, esta cuestión es para fortificar el mercado interno, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos pensado que un producto extranjero puede ser mejor que el mexicano, ¿sí? Entonces, esto entraría dentro del propio fetichismo. Ahora, otra de las cuestiones, por ejemplo, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Está creando su propio mercado interno. ¿Por qué? Porque su mercado estaba orientado hacia las importaciones, ¿sí? Todo el mercado, la mayoría del mercado estadounidense estaba hacia al propio mercado internacional. ¿Qué está haciendo? Cerrando sus propias fronteras para poder crear su mercado. Y esto va relacionado a esta cuestión del fetichismo en las mercancías, pero también va relacionado con los intereses de los propios capitalistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al capitalista le interesa esa acumulación del capital. Entonces, si en otro lado te lo venden más barato y yo lo puedo comprar y revender aquí más caro, entonces a mí me sirve, ¿sí? Pero tengo que crear esta relación del fetichismo para que me puedan crear, es decir, tengo que crear un mercado para que se me pueda vender. Entonces, creo que esta parte es fundamental, ¿no? Por eso creo que Marx ya es visionario en esta parte del fetichismo. Va viendo cómo se va creando el mercado dentro del capitalismo en Inglaterra, ¿sí? Y cómo los demás países van siendo parte de esta relación, pero le van creando esa apariencia, esa mistificación a una mercancía para que se pueda vender, ¿sí? Ya no está vendiendo valores de uso, está vendiendo puras apariencias, ¿sí? Un zapato mexicano o un zapato chino podrán servir para lo mismo. Sin embargo, el mercado me dice que es mejor el mercado internacional, el zapato internacional, porque tiene un mejor color y tiene no sé, una valvulita o tiene la mejor suela, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son parte de la mistificación de la mercancía, ¿sí? Por eso, el aspecto del valor de uso no es que no se estén creando valores de uso, se está creando más bien la apariencia a raíz de un valor de uso, pero para darle más, digamos, un mayor precio en el mercado, ¿sí? Creo que era necesario resaltar este punto. Perfecto. Vamos a leer un poquito. ¿Qué les parece? Inicio yo con la lectura, ahorita que ya estoy un poquito mejor. Nos quedamos en, por consiguiente, el que los hombres relacionen entre sí como valores los productos de su trabajo, no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ellos como meras envolturas materiales de trabajo homogéneamente humano. A la inversa, al equiparar entre sí, en el cambio, como valores sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente
sus diversos trabajos como trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. Esa es una frase muy, muy famosa. Tiene una nota, no sé si, bueno, vamos a ver qué dice la. Creo que no voy a poder ver la nota. A ver. La leo yo. A ver, adelante, Steven. Al equiparar entre sí el cambio como valor, al equiparar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente sus diversos trabajos como trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. Nota la segunda edición. Por eso, cuando Galliani dice, el valor es una relación entre personas, la riqueza es una ragione truda, como se pronuncia el italiano, pizza, bambino, Mario Bros, vainas así. Habría debido agregar una relación oculta bajo una envoltura de cosas. Fíjense de eso. Que si bien es una que es lo que es lo en que estaba insistiendo yo al comienzo. Parece que son relaciones entre las mercancías, que la mercancía tiene un valor relativo y se iguala. Por eso quise dar una consideración liminar, incluso metodológica, en cuanto a que Marx parece hablar de su análisis precedente. Decir, bueno, ¿y yo por qué estoy cayendo en un fetichismo a pensar de que la mercancía tiene vida y se relaciona con otras mercancías y le dice a una mercancía, yo valgo tanto, y la otra mercancía le responde, somos el mismo trabajo humano, etc. Si Marx pudo haber arrancado más bien el Capital con este capítulo del fetichismo y decir, todos los análisis presentes del valor fetichizan la mercancía y dicen que la mercancía se relaciona entre ellas y cosas así. Pero fíjense que el capítulo viene tras el largo análisis de esa animosidad de la mercancía, de ese carácter, de esa alma de la mercancía, por usar el término exacto en este contexto. De modo que, bueno, y para no salirme tanto y para abocar en lo que ha dicho Antonio, es una frase famosísima. Le hace aquí que la cuestión sobre todo es que los productores de mercancías no van al mercado a igualar, a decir, no, que es que este es valor abstracto, entonces dame lo que vale tu mercancía en cuanto a valor abstracto y cámbialo por la mía. No. El valor abstracto se realiza en la relación de intercambio. Ahí es donde las mercancías, o por lo menos los trabajos humanos, se equiparan entre sí, en la relación de intercambio entre mercancías. No fuera de esa relación. Fuera de esa relación son valores de uso, son trabajos diferentes, cualitativamente diferentes. Es en la relación de intercambio en la que los trabajos vienen y se dan cuenta de que son iguales entre sí. Adelante, si alguien tiene algún comentario. John, Juan, Nabucco. Sigo leyendo, ¿no? Vamos. El valor, en consecuencia, no lleva escrito en la frente lo que es. Por el contrario, transforma a todo producto del trabajo en un jeroglífico social. Más adelante, los hombres procuran descifrar el sentido del jeroglífico, desentrañar el misterio de su propio producto social, ya que la determinación de los objetos para el uso como valores es producto social suyo a igual título que el lenguaje. El descubrimiento científico ulterior de que los productos del trabajo, en la medida que son valores, constituyen meras expresiones con el carácter de cosas del trabajo humano empleado en su producción, inaugura una época en la historia de la evolución humana, pero en modo alguno desvanece la apariencia de la objetividad que envuelve a los atributos sociales del trabajo. Un hecho que solo tiene vigencia para esa forma particular de producción, para la producción de mercancías, a saber, que el carácter específicamente social de los trabajos privados
independientes. Consiste en su igualdad en cuanto a trabajo humano y asume la forma del carácter de valor de los productos del trabajo. Tanto antes como después de aquel descubrimiento, se presenta como igualmente definitivo ante quienes están inmersos en las relaciones de producción de mercancías, así como la descomposición del aire en sus elementos. Por parte de la ciencia deja incambiada la forma del aire en cuanto forma de un cuerpo físico. Continuamos. Lo que interesa ante todo en la práctica. Disculpa. Adelante. Es un párrafo bastante conceptual. No sé si alguien quiera comentar algo. Fíjense que habla de que a pesar de conocer que la relación entre mercancías se reduce a relaciones entre trabajo, la apariencia de cosas no desaparece. Y hace la comparación del aire, así como cuando uno sabe que el aire se compone de nitrógeno, oxígeno, de una cantidad de elementos, pero aún así uno sigue viendo una misma unidad. O un ejemplo muy popular en filosofía, cuando uno ve que uno dice el sol está a 100 metros, pero después con ayuda de la astronomía sabe que está a una parranda de kilómetros. Entonces uno dice, bueno, sí, está muy lejos el sol, pero la apariencia de que está a 100 metros no desaparece, o a 20 pasos, mírese como sea. La cuestión es que aquí estamos frente a una cosa cuya apariencia es necesaria, cuya apariencia no desaparece con el conocimiento. Y estamos sobre todo ante un hecho de que el carácter social de los trabajos del trabajo en general solo se revela por medio de la igualdad. ¿Cómo sabe un trabajo que es parte de un engranaje social? Porque es igual a otro trabajo. Esa es la explicación sencilla. ¿Cómo sé que mi mercancía hace parte de una división social del trabajo? Porque cuando la llevo al mercado, ella me dice, no, yo soy igual a aquella mercancía que está allá. Imagínense el escenario en que imagínense este escenario, lo voy a improvisar. Ustedes recuerdan el mito de la Torre de Babel, ¿cierto? Que Dios vio a los judíos como siempre haciendo algo y él dijo, no me gusta lo que están haciendo, tomen. Hasta el mismo Dios era antisemita, pero bueno. Entonces que ellos estaban construyendo una torre para ir a visitar a Dios y Dios dijo, no, como así que van a hacer una torre tan alta? Todos van a hablar un idioma diferente. Resulta que hay 10,000 personas, entonces Dios tiene que asignar 10,000 lenguajes. Pero él le da pereza y dice, no, asignemos unos 200 lenguajes nada más. Y estos obreros, ¿cómo saben que hacían parte de una sociedad cohesionada por el lenguaje? Cuando van de nuevo a la torre y encuentran gente que habla el mismo lenguaje de ellos. Y así se vuelve y se reconstituye la sociedad, y así vuelve y pueden, a no ser que ellos sean muy tercos, pueden reanudar el ejercicio de hacer la torre que llega hasta el cielo. ¿Comentarios? El ejemplo parece muy sacado de los pelos. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Todo es válido? Si no hay comentarios, continuamos con la lectura. Dice, lo que interesa ante todo en la práctica a quienes intercambian mercancías es saber cuánto producto ajeno obtendrán por el producto propio. ¿En qué proporciones, pues, se intercambiarán los productos? No bien esas proporciones, al madurar, llegan a adquirir cierta fijeza consagrada por el uso, deben deber su origen a la naturaleza de los productos del trabajo.
De manera que, por ejemplo, una tonelada de hierro y 2 onzas de oro valen lo mismo, tal como una libra de oro y una libra de hierro pesan igual, por más que difieran sus propiedades físicas y químicas. En realidad, el carácter de valor que presentan los productos del trabajo no se consolida, sino por hacerse efectivos en la práctica como magnitudes de valor. Estas magnitudes cambian de manera constante, independientemente de la voluntad, las previsiones o los actos de los sujetos del intercambio. Su propio movimiento social posee para ellos la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control se encuentran en lugar de controlarlas. Se requiere una producción de mercancías desarrollada de manera plena antes que brote, a partir de la experiencia misma, la comprensión científica de que los trabajos privados, ejercidos independientemente los unos de los otros, pero sujetos a una interdependencia multilateral en cuanto a ramas de la división social del trabajo que se originan naturalmente, son reducidos en todo momento a su medida de proporción social. Porque en las relaciones de intercambio entre sus productos fortuitas y siempre fluctuantes, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de los mismos se impone de modo irresistible como ley natural reguladora, tal como por ejemplo se impone la ley de la gravedad cuando a uno se le cae la casa encima. Esta es otra famosa frase de Marx cuando compara la cuestión de la ley del valor o de lo que se le conoce entre las corrientes del marxismo como la ley del valor con la ley de la gravedad, ¿no? Y dice como cuando a uno se le cae la casa encima, ¿no? Que no importa que si crees o no. Dice, ¿qué pensar de una ley? La nota 28 dice, ¿qué pensar de una ley que solo puede imponerse a través de revoluciones periódicas? No es sino una ley natural, fundada en la inconsciencia de quienes están sujetos a ella. Friedrich Engels dice, bueno, esta nota, no sé qué opinan de la nota, qué opinan de lo que leímos, ahora sí, adelante. Fíjate que Marx, cuando adelantemos un poco más, va a empezar a utilizar la palabra tendencia, como para no hablar de leyes en sentido natural. Y aquí él tiene la modestia de decir que la ley se impone. No que la ley como que orbita y nos obliga, porque yo hoy mismo puedo hacer un producto y salir a la calle diciendo, no, resulta que estos tornillos que dicen valen 2 Ferrari. Yo le puedo poner valor, pero la ley se me va a imponer en algún momento y me va a demostrar que ese no es el valor de los tornillos que yo hice. Miren que por mediación de la cosa, disculpa un momento, Juan, por mediación de la cosa es que viene la fuerza de la ley. Cuando el trabajo se enajena en cosa es que aparece la ley del valor. La ley del valor no aparecería si los valores se relacionasen entre ellos. Parece paradójico, pero tiene que tomar la forma de la cosa para que tome también la forma de una ley. Esta es una de las exigencias de por qué se vuelve una apariencia necesaria la cuestión mercantil, la cuestión del por qué la animosidad de la mercancía. Yo siento que al decir fetichismo, uno ya con el español ya un poco más contaminado de unas ciertas nociones acerca del fetichismo, uno se puede imaginar otra cosa. Pero pienso que es mejor llamarle animosidad, en el sentido de que la mercancía se mueve como si estuviera viva. Y el fetiche es creer que su movimiento es real, que su movimiento es objetivo y que no se funda en unas relaciones humanas.
que no se fundan unas relaciones subjetivas, para llamarlo de otro modo. De modo que, bueno, abramos la sesión de los comentarios. Adelante, Juan. Sí, mira, es que esta cuestión, cuando dice Marx aquí, ¿no? Que las leyes salen a flote, ¿no? Digo, hablando de periodos históricos, me acordaba de esta cuestión de cuando cayó el esclavismo, ¿no? O sea, es decir, por más que Roma se basaba en el esclavismo y ya cuando empiezan a aparecer las clases burguesas, ¿sí? Por más que el esclavismo quería sobrevivir, la propia sociedad burguesa que se estaba creando, se va imponiendo, ¿sí? Ok, creo que para dejar otro más claro, ¿no? Cuando uno pone concreto en su casa o pone piso, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo si no le damos mantenimiento? La propia naturaleza se los va a tragar. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces observamos y empiezan a salir plantitas donde hay orificios y empiezan a salir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando Marx nos habla y nos dice que el fetichismo puede estar, digamos, sobresaliendo en estos aspectos. Sin embargo, los valores de uso y el tiempo de trabajo socialmente necesario en un momento van a tener peso, ¿sí? Porque por más que produzcan las mercancías, por más que produzcan a raíz de la oferta y la demanda, ¿sí? Va a llegar un momento de crisis y estas crisis económicas son por lo mismo, porque se produce tanto, ¿sí? Que se desvalorizan las propias mercancías, ¿sí? Y esto es porque ya no se están creando mercancías por su valor de uso, sino simplemente por su fetichización, ¿sí? Entonces, se puede hacer muchas cosas, se puede crear una apariencia de una mercancía, pero a final de cuentas va a llegar un momento en que esta apariencia no pueda sostenerse y realmente lo concreto, que en este caso es el tiempo socialmente necesario para su creación, es el que va a surgir. Y empiezan a decaer las cuestiones, empiezan a caer las apariencias. Y en este caso sería el aspecto del fetichismo. Creo que, a ver si me di a entender. Y fíjate en algo también, Juan. ¿Por qué si el valor crea trabajo, si el trabajo crea valor, por qué en otras sociedades no aparecía la forma mercantil? Podríamos decir que es cuando cuando el trabajo social adopta la forma de cosa, es cuando aparece la mercancía, o por lo menos se universaliza la mercancía. Lo que Creo que lo pasa dije que muy... a ver, Porque fíjate en algo, el trabajo siempre ha existido. Y es una cuestión que planteaba Antonio y que por eso siempre hemos insistido que lean los PDFs corticos que se suben ahí como para ver, porque Antonio planteaba, bueno, pero ¿en qué momento los valores de uso empezaron a dejar de ser valor de uso y se convirtieron en mercancía? ¿Por qué el valor de uso deviene mercancía? Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué lo que producía hace 100 años, hace 1000 años, una persona, qué sé yo, allá en Grecia o en cualquier lugar del mundo, porque no se convertía en mercancía a pesar de que era un trabajo en general y era trabajo abstracto? No olvidemos que la condición del trabajo abstracto es que sea un trabajo particular, un trabajo específico. La ley del valor, entonces, mejor dicho, ¿por qué en ese tiempo no existía una difusión del mercado, una ley del valor y esas cosas si estaban las condiciones? Uno puede decir en abstracto, y ojo, esto es sumamente abstracto. No olvidemos que este es el primer capítulo, que aquí hay cuestiones que van a ser retroalimentadas de una forma brutal más adelante. Pero fijémonos en algo. Si el trabajo ha de crear valor, la ley del valor no puede existir hasta que los productos del trabajo no adopten la forma de una cosa, hasta que no se cosifiquen.
De modo que esta instancia en la que aparece la ley del valor y las determinaciones cuantitativas del valor y cuánto vale una mercancía, eso solo es posible por ya sea, por un lado, aquí ellos de plantear una hipótesis, no quiero dejar un círculo cerrado, por un lado ya sea por el carácter individual de la producción, puede ser porque empiezan a haber productores privados, entonces por eso es que es posible intercambiar con reglas y es hasta paradójico. Entonces cuando los productores se vuelven privados es que ya aparece la legitimidad del intercambio, que entonces los intercambios todos son justos y equivalentes, porque fíjense que el presupuesto de toda la teoría del valor es que los intercambios pueden ser justos siempre. Ojo, eso es un punto también que hay que mantener presente, que a este nivel de la exposición la economía política presupone que todos los intercambios, si bien se pueden desviar, siempre tienen una medida de justicia en la que se intercambian valores siempre iguales. De modo que tuvo que esperar la sociedad hasta esta época de productores privados para poder hacer intercambios justos. La época en la que los productores no se reúnen entre ellos y hacen un consenso y dicen, bueno, esto vale esto, en lo que asignan el nivel cuantitativo de un valor, sino cuando en aislado ellos empiezan a producir y dejan eso a la suerte de las cosas, ahí es donde aparecen los intercambios justos. Fíjense en eso. ¿Alguien más? No sé si Juan quería decir algo. Bueno, digo, ya para no extendernos, pues, ahorita que decías esta cuestión de la mercantilización, o sea, fue previo o es una forma precapitalista, ¿sí? Era cuando los burgueses no producían las mercancías, las compraban y las vendían, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver el capítulo de la acumulación originaria. Tú ahorita acabas de decir, cuando se reunían los productores, ¿sí? Ok. Antes de que existiera el capitalismo, cada quien creaba o era un artesano independiente. Cuando se da esta cuestión de que la clase burguesa entra como protagonista dentro de la historia, ¿sí? Y se le empiezan a quitar las tierras a los campesinos y estos se van a buscar trabajo a las fábricas, es cuando ya estamos hablando entonces de valorización de mercancías. Antes hablábamos de valores de uso, ¿sí? Hace unas sesiones hablamos del trueque, ¿sí? ¿Qué era el trueque? El cambio del excedente de esos productos que no necesitaban las familias, ¿no? Entonces, hablar de épocas, digamos, históricas, hay que tratar de relacionarlas y hay que tratar de explicarlas, ¿sí? Si ahorita estamos hablando de estos valores de uso ya mistificados, es porque la sociedad capitalista así los está creando. Anteriormente, las familias individuales o familias ampliadas, eh, hablando específicamente, por ejemplo, en la sociedad feudalista, creaban sus propios productos. No tenían necesidad de estar comprando mercancías a excepción de ciertos productos que ellos no creaban. Pero eran, digamos, se intercambian casi producto por producto. Sin embargo, cuando ya llega esta acaparación de las mercancías, que es lo que hace la sociedad burguesa o la clase burguesa, es cuando ya estamos empezando a hablar de valores de cambio y de equivalentes. Es decir, por ejemplo, ya podemos hablar ahora sí de dinero en general, ¿sí? Entonces, creo que sí hay que dejar claro estos aspectos históricos para poder entender cómo Marx va creando su proceso de explicación del valor de uso y la mistificación de las mercancías, ¿sí? Entonces, ya hoy, volvemos a repetir, ya en esta sociedad capitalista, entonces las mercancías tienen más apariencia que valor de uso, o es decir, las personas las compramos ya más bien por apariencia que por valor de uso. Y yo pienso que hay que dejar claro estas partes, ¿no? Correcto, Juan y Steven, Martín, que también comentó algo importante. Han dado
puntos claves. Yo sigo insistiendo, ya hoy Steven lo insiste igual, obviamente ya Marx lo menciona más en el texto, en la cuestión de los productores privados e independientes. Y para resaltar nada más un punto, lo que se menciona Juan, que dice ya es la apariencia, bueno, es para mí, se busca producir valores de uso que sean portadores de valor hasta el momento en el capitalismo. Luego vemos, obviamente vamos a hablar de las cuestiones de obsolescencia programada, de cómo se producen cosas para que se echen a perder más rápido, etcétera, etcétera. Todo lo que eso nos va a llevar más adelante en el desarrollo del texto. Entonces, quiero continuar un poquito con la lectura. Dice, la determinación de las magnitudes de valor por el tiempo de trabajo, pues, es un misterio oculto bajo los movimientos manifiestos que afectan a los valores relativos de las mercancías. Su desciframiento borra la apariencia de que la determinación de las magnitudes de valor alcanzadas por los productos del trabajo es meramente fortuita, pero en modo alguno elimina su forma de cosa. La reflexión en torno a las formas de la vida humana y por consiguiente el análisis científico de las mismas toma un camino opuesto al seguido por el desarrollo real. Comienza post festum, después de los acontecimientos, y por ende, disponiendo ya de los resultados últimos del proceso de desarrollo. Las formas que ponen la impronta de mercancías a los productos del trabajo y por tanto están presupuestas a la circulación de mercancías, poseen ya la fijeza propia de formas naturales de la vida social. Antes de que los hombres procuren dilucidar no el carácter histórico de esas formas, que más bien ya cuentan para ellos como algo inmutable, sino su contenido. De esta suerte, fue solo el análisis de los precios de las mercancías lo que llevó a la determinación de las magnitudes del valor. Solo la expresión colectiva de las mercancías en dinero, lo que indujo a fijar su carácter de valor. Pero es precisamente esa forma acabada del mundo de las mercancías, la forma dinero, la que vela de hecho, en vez de revelar, el carácter social de los trabajos privados, ojo con otra vez trabajos privados, y por tanto las relaciones sociales entre los trabajadores individuales. Si digo que la chaqueta, los botines, etcétera, se vinculan con el lienzo como con la encarnación general del trabajo humano abstracto, salta a la vista la insensatez de tal modo de expresarse. Pero cuando los productores de chaquetas, botines, etcétera, refieren esas mercancías al lienzo o al oro y a la plata, lo que en nada modifica la cosa como equivalente general, la relación entre sus trabajos privados y el trabajo social en su conjunto se les presenta exactamente bajo esa forma insensata. Aquí yo quisiera resaltar esta parte y no sé ustedes cómo la van comprendiendo, entendiendo. Aquí hay una parte crucial de lo que han mencionado que Steven, Juan y los demás compañeros, que nos dice Marx. Aquí dice algo que a mí me parece, creo que está acá arribita, a ver. Lo que vela el hecho es la forma dinero, oculta la cuestión del carácter social de los trabajos privados y por tanto las relaciones sociales entre los trabajadores individuales. Y luego dice, pero cuando los productores de chaquetas, botines, refieren esas mercancías, ya está hablando de los productores de esas chaquetas,
refieren al lienzo o al oro y la plata, lo que en nada modifica la cosa como equivalente general, la relación entre sus trabajos privados y el trabajo social en su conjunto. Aquí estamos viendo cómo la cuestión de la forma mercancía, por qué surge o por qué llegamos o por qué se transforma el modo de producción capitalista, o llegamos al modo de producción capitalista, o no sé si es una forma de decirlo, llegamos, o avanzamos, o nos transformamos al modo de producción capitalista. Bueno, en este aspecto, al menos ya Marx, para mí, menciona a los productores privados, y luego va a hablar de la cuestión de la conciencia más adelantito, ¿no? La conciencia de los productores privados. Yo ahí lo dejo, no sé si me quiere comentar algo, adelante. Sí, mira, este es un punto sumamente nutrido. Este capítulo es así. Este capítulo ya una vez uno ya tiene una formación profesional, cualquiera sea de la disciplina de que venga, uno siempre va a detenerse aquí en los recovecos de este capitulito. Y es sobre todo porque Marx señala, como yo dije en la sesión pasada y quise insistir, señala que aquí hay una especie de apariencia necesaria. O como le dije yo en la sesión pasada, que hay una teoría de la ideología. Fíjense que él ha dicho aquí, y no sé, Antonio, si todos estemos de acuerdo con dejar este punto aquí y terminar la sesión acá, dar una revisada nuevamente a todos los conceptos y todo eso, y programar otra sesión donde adelantemos la marcha, porque culpa mía también, hemos leído poco y no hemos avanzado mucho en la lectura. Pero me gustaría que dejáramos aquí signados por lo pronto los desarrollos que hemos venido discutiendo, en la medida en que son desarrollos que se dirigen ya hacia la introducción de los sujetos reales de la producción capitalista, porque este análisis de las mercancías es un análisis de las mercancías en absoluto. O sea, aquí no hay productores ni siquiera, o sea, se sabe que son productores privados, pero no tienen una determinación concreta. Y el próximo capítulo, el capítulo de intercambio, va a adentrar mucho en esto. Y fíjense que el ingenio de Marx aquí, ese hombre ingenioso como siempre ingenioso, claro y brillante, dice, si yo voy a intercambio mi mercancía y digo, bueno, es que mi mercancía es una encarnación del valor universal, de la cual la tuya también es encarnación del valor universal. Teóricamente es cierto. O sea, cuando dos personas se enfrentan en el mercado, reputan mercancías que son cantidades iguales de trabajo. Y sin embargo, eso parece insensato a los ojos de la apariencia. Pero no parece insensato el hecho de que yo diga, no, mis clavos valen lo mismo que tu mesa. Intercambiemos mesas por clavos. Al interior de una sociedad ya dominada por este fetichismo de que estamos hablando, eso parece sumamente racional. De modo que aquí lo esencial queda en ridículo. A mí siempre me gusta evocar la metáfora del cuento de Andersen de que el niño denuncia que el emperador va desnudo y, o sea, sí, todos los pobladores saben que va desnudo. Lo que pasa es que como es el rey, hay que decir que no va desnudo, que él tiene vestidos y todo eso. Así algo pasa con la mercancía, como que bueno, todos sabemos. No es una cuestión subjetiva, claro. Solamente estoy tratando de utilizar un recurso odiosamente pedagógico para aclarar mi punto. Y es que en la sociedad moderna, si bien a la conciencia se le presentan como diferentes los objetos, ella los iguala.
pero cuando los presentas como iguales, ella dice, no, eso es absurdo. Tú y yo no estamos intercambiando, imaginemos una relación de intercambio, tú y yo no estamos intercambiando valores abstractos, eso es estúpido. ¿Qué es el valor abstracto? No tengo ni idea, el productor no sabe qué es eso. Pero él sí sabe que las otras mercancías son lo mismo que la mercancía de él. ¿Sí? Entonces, hago énfasis en eso. No sé si damos una sesión de comentarios y dado que, bueno, estamos participando solo 3, esperamos ya la próxima sesión que alguien más se anime a dar el movimiento, ya a programar la sesión con anterioridad, sino no así como que intempestivamente decir nos reunimos.